Bien, como les decía, Margarita Stolbizer con nosotros. La primera pregunta que le quería hacer, Margarita Stolbizer, se refiere a este tema que está monopolizando casi la discusión política, que es la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Bueno, a ver, siempre me parece importante hacer una primera aclaración porque además ha habido demasiada hipocresía, especulación, intento de aprovechamiento electoral de un episodio terriblemente grave. En realidad, un desaparecido en democracia para nosotros es un episodio gravísimo. La primera aclaración es que de ninguna manera pienso que a partir de este episodio pueda acusarse al gobierno de ser una dictadura. La verdad, esto es no tener claro lo que fue efectivamente la dictadura. Hoy no hay un plan de exterminio de las personas a través de la desaparición o la sustracción de la identidad, como fue en la época de la dictadura. No creo tampoco que uno pueda endilgar responsabilidades sin tener información. Ahora, frente a estas aclaraciones, sí es importante decir que el gobierno ha actuado pésimamente frente a este episodio, que ha minimizado... ¿En qué temas exactamente? A ver, primero ha minimizado la cuestión. A mí me llama la atención hasta la frivolidad del presidente, que obvia el tema, ni lo considera. Es evidente que al presidente la política le molestan estos temas, por supuesto, y entonces no se le ha dado la importancia y la gravedad que este episodio realmente tiene. Se preocuparon más por intentar de desligar a la Gendarmería, desconociendo que la Gendarmería tenía ahí como mínimo una responsabilidad de proteger a las personas que estaban en el lugar, ¿no? Entonces, creo que el gobierno no ha actuado como debería haberlo hecho, no lo está haciendo, me da la impresión. Ahora, tampoco me gusta, insisto, el intento de utilización electoral de un episodio como este. Tal vez lo mejor que leí en estos días fue una nota de Ernesto Tenenbaum hace unos días, donde él plantea justamente si se quiere, esta ambigüedad, este tironeo que termina formando parte de una Por un lado la especulación electoral y por otro lado la indiferencia, ¿no? Claro, la minimización del tema, que es lo que hace el propio presidente de la Nación. Ahora, no es el primer caso de desaparición en democracia. Está Julio López, bueno. Entonces siento que no actuaron con la responsabilidad que se debía frente a esa situación. Margarita, el viernes hubo, a propósito de la desaparición de Santiago Maldonado, una manifestación que fue importante, que fue numerosa, que hubo mucha gente, pero que terminó a último momento con disturbios. ¿Qué le pareció a usted cuando vio eso? Un escándalo, sinceramente, y estoy realmente preocupada por lo que siento en la Argentina, un incremento, un recrudecimiento de la violencia muy grande. Vamos a hacer una cosa. Usted está con un ataque de alergia. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. ¿Ah? Así una pequeña pausa. Bien, seguimos con Margarita Stolbizer. Yo le preguntaba que el viernes hubo un acto muy importante por la aparición con vida de Santiago Maldonado y al final hubo disturbios, ¿no? ¿Qué opinaba, si había visto eso y qué opinaba de eso? Bueno, habría que tratar que los disturbios del final no empañaran de ninguna manera la legitimidad, la justicia, la necesidad y la urgencia del reclamo, ¿no? La movilización hoy de la sociedad en el reclamo de la aparición de este joven del que no se conoce nada y sobre el que existen serias sospechas acerca de la responsabilidad del Estado. Me parece que no podemos nosotros poner en juego, digamos, esa legitimidad y esa necesidad del reclamo frente a los disturbios. Los disturbios están mostrando, sí, la otra cara de una Argentina que no se decide realmente a asumir la democracia y los costos de la democracia y que está dispuesta, en función tal vez de un objetivo meramente electoral y absolutamente mezquino, agitar hoy la violencia como forma de expresión política. Yo rechazo de plano la violencia de cualquier lugar que viniera y me parece que esos episodios terminaron obviamente desnaturalizando la legitimidad que tenía y el objetivo central, que era el reclamo. Pasando a otro tema, el juez Ercolini llamó a Cristina Kirchner para el 9 de noviembre a declaración indagatoria
por el tema Otesur. ¿Usted cree que va? En realidad 25 indagatorias entre octubre y diciembre. La de Cristina es en esa fecha de noviembre, pero es una causa que ha avanzado mucho y en la que en realidad están involucrados, bueno, una cantidad de personas. Están sus hijos, está el contador, está en la familia Báez también. Bueno, hay una cantidad, todos los que participaron en esas maniobras, porque lo que describe el juez muy bien y un muy buen trabajo previo de los fiscales Policita y Maíquez, que la verdad describen ellos cómo armaron una estructura económica. Recordemos que el juez Ercolini ya había dictado el procesamiento en la causa donde se investigaban las irregulares licitaciones a partir de las cuales Lázaro Báez fue armando una fortuna terrible. En esta causa lo que se investiga es de qué manera se simulaban operaciones para que las empresas de Lázaro Báez depositaban a través de la sociedad Valle Mitre y Valle Mitre le pagaba a la familia Kirchner en concepto de hoteles o distintas operaciones. El juez demuestra ahí la cantidad de operaciones y de negocios irregulares que se utilizaban para disimular el dinero ilícito. Describe otras operaciones. Hay una, por ejemplo, que es muy llamativa. En el año 2006-2007, en noviembre, compran un terreno, recordemos, a precios viles a la Municipalidad del Calafate de 20.000 metros y lo escrituran en noviembre a 135.000 pesos y en febrero lo venden a 2 millones de dólares, ¿no? Y así como eso hay una cantidad de cosas. Valle Mitre deposita a la familia Kirchner 70 millones de pesos entre los años 2008 y 2013. 2013 es el momento donde nosotros empezamos con las denuncias y entonces tuvieron que cambiar el administrador del hotel. Pero lo cierto es que quedaron perfectamente demostradas todas esas maniobras que se hacían para que con la forma, digamos, del alquiler de hoteles, los sauces son alquiler de inmuebles, se devolvía, se retornaba el dinero. Pocos casos hay de un pago de retornos, de sobornos, claro, con un circuito tan claro. Es que Lázaro Báez cobraba, digamos, por esta asociación lisa que ya fue por eso ha denunciada por los fiscales, el circuito y por el otro lado lavaban el dinero en estos a través de los sauces que le retornaba, exactamente. Está muy bien armado porque primero se investigó y se procesó a las personas por el delito precedente, que es cómo se genera el dinero sucio, y ahora lo que se investiga es cómo se lava esa plata sucia que proviene de la corrupción de la obra pública. Además hubo en la semana 3 malas noticias para la señora Kirchner. Esta es una, que es la citación indagatoria, dando por probados muchos de esos elementos que habían aportado los fiscales. El otro es la decisión del juez Casanelo en la causa donde se investiga la ruta del dinero K, de procesar a Lázaro Báez y a otras personas más y mandarle la causa a Ercolini por la conexidad que él encuentra con la señora de Kirchner. Para que hagan una mega causa. Exactamente. Y la otra novedad de la semana pasada es la decisión del juez Rafecas en una denuncia que yo presenté por el Hotel Waldorf de la Ciudad de Buenos Aires, de hacer una serie de allanamientos que llevarían a tener por comprobado que el Hotel Waldorf de la ciudad no le pertenece a Sanfelice, que es quien lo compra, pero lo compra en comisión, en el mismo momento en que con la misma fórmula compra el Alto Calafate para Néstor Kirchner. Se supone que acá lo mismo, él hace una compra de 6 millones de pesos, no tenía ninguna posibilidad de justificar ese dinero, y que en realidad ese hotel sería también de la familia. Recordemos que en ese hotel... De la familia Kirchner. Sí, de la familia Kirchner. Recordemos que en ese hotel se encuentran facturas porque también pagan en ese hotel las empresas de Lázaro Báez, las empresas de Cristóbal López y Odebrecht. Claro. Y el otro dato que se encontró también en el allanamiento con los libros de pasajeros, eran pasajeros que vivían en una misma habitación durante años. Caso de pasajeros 7 años estando adentro de la misma habitación. A veces compartida, pues claro, a veces llegaban otros pasajeros y los ubicaban en la misma habitación, ¿no? Margarita, usted dijo hace poco que Cristina no debería ser senadora, pero la Corte Suprema de Justicia dictaminó la semana pasada
que Menem puede ser candidato, que es por una causa mucho más vieja que la de Cristina. Sí, sí. Desde luego que es una muy mala noticia, pero la diferencia que habría, digamos, según cómo vaya a proceder el Senado, que en definitiva es quien de acuerdo a la Constitución puede evaluar a sus pares. Yo me he enojado muchas veces con el Senado, porque el Senado es el que ha dejado pasar a Menem pese a las condenas, para que siguiera. Ningún senador, salvo el presidente de mi partido, el senador Jaime Linares, es el único que planteó en su momento que la Cámara debía apartar a Menem. Lo que yo estoy planteando es que la Cámara deberá evaluar como requisito previo a la admisión de los títulos del diploma de la señora si ella está en condiciones. Y lo hice en oportunidad del debate sobre debido, planteando que esa es una decisión o una valoración que no está en el terreno de lo moral, sino de lo político-institucional. Y lo hice tomando una carta, una nota firmada por la propia señora de Kirchner y la versión taquigráfica de la sesión cuando ella era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, y ella fue la vocera para impedir el ingreso del entonces electo senador Romero Feris, con un argumento muy correcto, porque el argumento decía: no puede un señor que tiene 50 procesos pendientes, no tenía ninguna condena firme, ingresar al Senado. Recordemos que eran además delitos en contra de la administración pública, los mismos delitos por los que ella también se encuentra procesada. Sí, sí. Y ella fue quien planteó que el Senado tenía que realmente protegerse, que no podía ser una cueva de delincuentes. Fueron sus propios argumentos, y por eso yo creo que si para el caso que fuera electa, no le quepa duda que de aquí a octubre voy a hacer todo lo posible para que no sea electa y no llegue al Senado. Pero para el caso de que llegue, yo creo que el Senado tiene que evaluar si ella tiene las condiciones, pero insisto, no desde lo moral, sino desde lo político-institucional. Antes de entrar a las elecciones, una última pregunta sobre este tema, porque estamos hablando de Menem, que tiene 22 años esa causa, no sabemos cuánto va a demorar lo de Cristina. ¿Qué es lo que demora las causas en la justicia? ¿El sistema judicial o los jueces? Ambas cosas, me parece que hay una combinación. Ahora, cuando a veces intentamos compararnos con Brasil, no es muy comparable. Tal vez no tengamos un juez Moro, pero tampoco tenemos el mismo procedimiento. Claro. Si hay una de las reformas, yo estoy trabajando con una reforma integral en materia de lucha contra la corrupción, y uno de los aspectos es que al menos en esos casos se debería restringir el uso de recursos procesales que dilatan justamente las investigaciones. Cuando se investiga a un funcionario público por un delito contra la administración pública, se le debería permitir, de acuerdo a los convenios internacionales de derechos humanos, excepcionalmente un recurso y no más. No puede ser que puedan estar planteando permanentemente cosas que dilatan los procedimientos. Esto no quiere, de mi parte, eximir la responsabilidad de los jueces, que por supuesto la tienen. Ahora, yo creo que hay que dejar de ser comentarista en este tema también. A mí me llama la atención a veces cuando escucho al presidente criticar a la justicia. Ahora, señores, empiecen mandando un proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura, realmente para llevar adelante algún mecanismo de control social diferente, cómo se eligen. Hay una cantidad de cosas que habría que revisar, claro, por supuesto. ¿Qué va a hacer para que Cristina no sea elegida senadora? Porque usted es candidata a senadora. Claro, la verdad es que lo que nosotros estamos intentando es discutir realmente qué es lo que se elige ahora y cuál es la importancia respecto de cuál es la oposición que llegue al Congreso. Lo que hemos visto en estos días es que pese a que la situación no está bien, la economía no funciona bien y hay gente que la está pasando mal, la mayoría han decidido renovarle el crédito al gobierno. Entonces, el gobierno, aún ganando la elección, lo que hay que saber es que no va a tener mayorías, va a seguir gobernando en minoría. Entonces, va a necesitar una oposición... Minoría parlamentaria. Claro, va a necesitar una oposición responsable, con capacidad de cooperar cuando haya que hacerlo, como lo hicimos durante todo el año pasado, pero con autoridad política y moral para controlar y poner límites. ¿Usted cree que la señora de Kirchner, que ni siquiera fue capaz de pasar la banda presidencial a Macri, es una persona que está en condiciones de controlar a este gobierno después del desastre que fue el suyo y el desastre que nos dejó? La verdad es que no. Entonces acá hay que trabajar con responsabilidad.
Hoy muchos dicen Argentina puede ser Venezuela si el kirchnerismo llega al gobierno. Bueno, mire, yo creo que puede ser si el kirchnerismo está en la oposición también. Porque lo que estamos viendo es que el kirchnerismo hoy expresa, el cristinismo prefiero decir en realidad, porque son núcleos cada vez más duros, más pequeños, pero también más violentos. Y me parece que expresa el desprecio por las instituciones, la provocación, la violencia, la soberbia. Ellos no tienen compromiso democrático. Insisto con esto que aparece como una cosa meramente simbólica, pero no es menor que la persona que cuando tenía que llegar el momento de transferir el mando con todos los atributos simbólicos que esto tiene, se tomó el avión y se fue al Calafate. La verdad es que eso, que yo creo que nos ha puesto a nosotros en la mirada del mundo, expresa claramente que no hay compromiso democrático. Ellos apuestan al fracaso de este gobierno, al que califican de dictadura, además. Entonces hay que pensar seriamente que lo que se elige es la oposición. Vamos a elegir cómo se compone el Congreso. ¿Quiénes son los que tienen más autoridad para controlar al gobierno, para ponerle límites? No hay que volver hacia atrás. El gobierno, de manera irresponsable, cuando asumieron el gobierno, en lugar de haber hecho un detalle de lo que encontraron, porque nadie mejor que ellos para saber lo que el kirchnerismo les había dejado. Un balance, dice usted, que no se hizo nunca. Un balance y una denuncia. Debieron haber denunciado lo que encontraron en realidad. Pero no, siempre les pareció que era mucho más negocio electoral dejar a la señora que sobreviva. En estos días han habido denuncias de algunos periodistas que han repetido que la señora Kirchner estaba en el mes de mayo en condiciones de que la detuvieran y que fue el propio presidente Macri el que mandó sus operadores para que eso no ocurriera. A mí no me consta, pero lo han dicho periodistas realmente muy reconocidos. Y entonces me parece que mínimamente debería haber una investigación sobre esta situación. Ha sido muy irresponsable el manejo que el gobierno ha tenido justamente para que la señora Kirchner pueda hoy ser una alternativa. Para polarizar entre el gobierno y ella, ¿no? Y la del presidente. Simplemente pensando en el negocio electoral, que por supuesto tener a la señora Kirchner enfrente les permite a ellos acumular por el espanto. De manera irresponsable permiten mantenerla a ella como jefa de la oposición, porque en el 2019 también esto puede significar que polaricen y sigan ganando. Ahora, lo que es bueno para ellos en términos particulares y electorales es muy mezquino y es muy malo para la Argentina, porque hoy hay que empezar también a mirar ¿qué es lo que mira el mundo de la Argentina? El riesgo de la marcha atrás, la ruptura de las instituciones, la violencia. El mundo está mirando eso de la Argentina y nosotros necesitamos alguna vez ser un país normal, donde la alternancia forme parte del juego democrático y no realmente el riesgo de que las instituciones puedan derrumbarse. Le agradezco mucho, Margarita. Gracias por la invitación. Una pausa.